Con la pandemia, el teletrabajo se volvió tan relevante que las autoridades se vieron forzadas a regular esta modalidad, pero los patrones tienen ciertas dudas sobre el cumplimiento de esta normativa. Por ello, la editora de la sección de laboral de IDC, Rosario Pérez, nos contesta algunas de ellas. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos de la empresa, por lo que no se requiere la presencia física del trabajador contratado bajo esa modalidad en el centro de trabajo. Y según el numeral 330A de la Ley Federal del Trabajo, especifica que es en donde se utilizan primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TIC, para el acercamiento y mando entre las partes. Aquí, conforme al numeral 330A de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que para que exista la figura del teletrabajo, se debe verificar que éste se desempeñe en un lugar distinto al centro de labores por más del 40% del tiempo en el domicilio del trabajador o en el elegido por este, y que además se empleen las tecnologías de la información y comunicación para realizar esas actividades. Y es además a través de estas TIC en donde va a existir el contacto y mando entre el trabajador y el patrón, además de que no tiene que ser ocasional ni esporádico, es decir, tiene que ser permanente. Así, ya teniendo estas características y viendo que se reúnen, entonces estamos frente a la modalidad del teletrabajo, debiendo aplicar las reglas específicas para establecidas en el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. Aquí los empleadores tienen unas obligaciones especiales. Además de celebrar un contrato por escrito, pagar los salarios en tiempo y forma pactadas, así como inscribir a los colaboradores en el Seguro Social, tienen otras cargas. Las primeras son las referidas a las herramientas de trabajo, donde los empresarios tienen la obligación de proporcionar, instalar y encargarse del equipo y mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, tales como la computadora, teléfono celular, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros dispositivos necesarios para la prestación del servicio prestado. Ahora, es a través de estos equipos en donde también pueden ser supervisados y donde van a ejecutar las tareas los trabajadores. Igualmente, deben llevar un registro de los insumos entregados a los teletrabajadores en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, tienen que cubrir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo el pago de servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad. Si bien la electricidad ha sido definida no como una cosa o un bien, sino más bien una forma de energía o fluido, es necesaria esta para que el subordinado ejecute su labor, por lo que en términos del 132, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a suministrarla. Aquí la problemática que existe es que no se establece en la Ley Federal del Trabajo cómo se van a determinar los montos a cubrir por estos servicios. Y entonces se genera la duda si existe la potestad de la empresa en determinar cuánto es lo que se va a pagar o cómo se va a calcular el proporcional de la electricidad. De ahí que una probable salida a esta dificultad es que se realice una descripción de las funciones de cada uno de los colaboradores y conforme a ello se determinen, por un lado, las necesidades del uso de los planes de telecomunicación requeridos para cada puesto de trabajo y acorde a los precios del mercado y así definir el importe a pagar a cada trabajador. Por lo que hace a la electricidad, se recomienda que se calcule cuánto es el estimado de lo que se gastará de energía cada colaborador, utilizando sus herramientas de trabajo y con ello estimar la cuantía correspondiente.
Aquí es importante señalar que el dinero que se entrega a los colaboradores por estos conceptos debe constar en el contrato laboral, teniendo la obligación los teletrabajadores de informar oportunamente al patrón sobre los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad. Esta pregunta es muy curiosa porque en el artículo 132, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, nos prevé que los trabajadores pueden comprometerse a utilizar su propia herramienta de trabajo para desarrollar sus funciones. Y esto, como tal, no va a resultar aplicable en la modalidad de teletrabajo. Esto porque estas normas o existen normas especiales para el teletrabajo establecidas en el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y a veces podemos aplicar las reglas generales para cuestiones que no están establecidas en este capítulo, pero siempre y cuando no sean contrarias a lo que se señala ahí. En ese sentido, el artículo 330E, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, señala expresamente que los empleadores deben proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para las actividades de los teletrabajadores, y no prevé ninguna excepción, de ahí que no sea válido aplicar la disposición general referida en este numeral 132 fracción tercera, y entonces no podemos decirle al colaborador que vaya a utilizar sus propias herramientas de trabajo. No, aquí lo conveniente es que celebren un convenio modificando las condiciones laborales con cada uno de los empleados, en el que se va a establecer que las partes voluntariamente están acordando que los servicios se van a realizar bajo la modalidad de teletrabajo y en su caso, el momento en que la prestación del trabajo va a volver a ser presencial. Ese convenio también debe precisar los requisitos establecidos en el 330B de la Ley Federal del Trabajo, es decir, vamos a señalar los datos del colaborador, el monto del salario, la fecha y lugar o forma de pago, la descripción del teletrabajo, las funciones a realizar, el equipo o insumos de trabajo a entregar, incluyendo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud, la descripción y el monto que el patrón va a pagar al colaborador bajo la modalidad de pago de internet y luz eléctrica, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución del horario de trabajo, siempre que no excedan los máximos legales, y así como cualquier otra disposición que convengan las partes. Aquí, conforme al numeral 330I de la Ley Federal del Trabajo, debe garantizarse que las TIC utilizadas para supervisar el trabajo sean proporcionales a su objetivo, se proteja el derecho a la intimidad de los teletrabajadores y respete el marco jurídico aplicable en el tema de protección de datos personales. De ahí que solo se podrán utilizar las cámaras de videos y micrófonos para supervisar el trabajo de forma extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones así se requieran. En este sentido, en la política de teletrabajo pueden establecerse la facultad del empleador para acceder a los contenidos derivados de uso de medios digitales facilitados a los trabajadores solo para controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, precisar cuáles serán los dispositivos admitidos para la supervisión, garantizar la preservación de la intimidad de los colaboradores, los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines de trabajo y para fines privados, así como la capacitación a los empleados respecto a los criterios de utilización de las TIC, y además agregar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión de datos personales de los trabajadores, lo que se conoce como los derechos ARC. Aquí hay que recordar que el regreso de los trabajadores a sus instalaciones depende del color del semáforo en que se encuentre su localidad y el tipo de actividades que desarrolle a su centro de trabajo.
En ese entendido, si las medidas sanitarias lo permiten o si es posible que los trabajadores vuelvan a realizar sus actividades de forma presencial, deberá contarse con el convenio modificatorio de las relaciones laborales, en donde ahí se hubiese reconocido desde qué fecha los trabajadores voluntariamente cambiaron a la modalidad de teletrabajo en aras de proteger la salud del personal, así como la protección de que el trabajador y el patrón voluntariamente retornarán a la modalidad presencial, para lo cual debe señalarse los mecanismos, procesos y tiempos que estimen necesarios para el retorno a su centro laboral. Muchas gracias, Rosario, por tan importante información. Nos vemos en la próxima edición con más invitados. Recuerda que toda la información sobre este tema la puedes encontrar en nuestra edición especial 2021, Desafíos Digitales Postpandemia, y en nuestro portal. Suscríbete a nuestras redes sociales y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.